Bienvenidos un día más a nuestro rincón seriéfilo, ese espacio donde las pasiones hierven a fuego lento y los giros argumentales nos dejan al borde del asiento. Hoy, agárrense fuerte porque vamos a sumergirnos en un tema que ha sacudido los mismísimos cimientos de nuestro corazoncito turco, el desamor y los nuevos comienzos amorosos. Si eres de los que se deshidrató con cada lágrima de Hande, de los que se sonrojó con cada mirada de Kerem, y ahora te encuentras más perdido que un pulpo en un garaje con las últimas noticias, este es tu vídeo. Prepárense para desentrañar esos melodramas que nos tienen pegados a las pantallas, esos romances que nos hacen creer una y otra vez en el amor, y esas sorpresas que nos dejan con la boca tan abierta que podríamos usarla para atrapar moscas. Y si por alguna razón, todavía no te has suscrito a este canal, ¿a qué estás esperando? Es hora de unirte a esta gran familia de seriéfilos turcos. Dale al botoncito rojo y activa la campanita para que no te pierdas ni un solo chisme jugoso. Que comience el espectáculo. Hoy el telón se levanta sobre una historia que a simple vista, parece sacada de una de nuestras series favoritas. Pero no, amigos míos. Esto es la vida real, o al menos lo más parecido a un drama turco en la vida real que podríamos encontrar. La noticia ha corrido como pólvora en un festival de fuegos artificiales. Al parecer, nuestro querido Kerem, el galán que nos robó el corazón en tantos proyectos y nos hizo suspirar en cada escena, ha encontrado un nuevo amor. Y no estamos hablando de un amor de esos que se insinúan tímidamente como un gatito asustado. No, señores. Estamos hablando de un amor con mayúsculas, con nombre y apellido, Melissa Saban. La sola mención de este nombre ya genera un sinfín de interrogantes y especulaciones. ¿Cómo surgió este romance? ¿Qué fue de aquellos sueños de amor entre Kerem y Hande? ¿Habrá drama, triángulos amorosos y desengaños dignos de una telenovela de esas que nos enganchan hasta altas horas de la noche? Y claro, esto nos ha hecho reflexionar, si hasta en la vida real los guionistas nos regalan estos giros inesperados, ¿cómo serán los dramas que nos esperan en nuestras series turcas? Si la vida de los famosos ya es una telenovela en sí misma, imagínense lo que nos deparan las producciones que amamos. Así que hoy vamos a hacer un recorrido por esos culebrones que nos han enseñado que el amor es un campo minado, lleno de giros inesperados, segundas oportunidades que nos hacen gritarle a la pantalla y por supuesto muchísimo drama. Acompáñenme en esta montaña rusa de emociones. Para empezar, no podemos bajo ninguna circunstancia evitar mencionar Senkalkam, la serie que nos hizo caer rendidos ante la química explosiva entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Esta comedia romántica protagonizada por estos dos talentos, nos transportó a un mundo de sueños, con la historia de Eda, una joven florista que se ve obligada a fingir un romance con Serkan, un exitoso arquitecto obsesionado con el control. La tensión sexual entre ellos era tan palpable que casi podíamos sentirla a través de la pantalla, y cada capítulo era una montaña rusa de emociones, desde las risas más genuinas hasta las lágrimas más desgarradoras. Su relación en la serie tenía todos los ingredientes de un drama clásico, malentendidos que hacían que quisiéramos gritarles, celos que nos ponían los pelos de punta, terceros en discordia que entraban y salían como si fuera un hotel de paso, y un amor que parecía imposible pero que al final, nos hizo creer en los finales felices. La conexión entre Hande y Kerem era tan fuerte que muchos fans aún sueñan con que su romance de ficción se haga realidad, pero como hemos visto, la vida a veces nos depara giros muy diferentes a lo que esperamos. Y esta serie, más allá de su trama romántica, nos recordó que los sueños son para perseguirlos, por muy difíciles que parezcan. Además, su éxito internacional la consolidó como una de las producciones más importantes de la televisión turca, traspasando fronteras y conquistando corazones alrededor de todo el mundo. Una verdadera joya del género. Siguiendo esta línea de amores inesperados, tenemos Kukur, una serie que, si bien no se centra en el romance como tal, nos muestra el lado más oscuro y peligroso del amor en el contexto de una guerra de pandillas. Protagonizada por el talentosísimo Aras Bulut y Nemli, esta producción nos cuenta la historia de Yamak Koval, un joven que regresa a su barrio, Kukur, un lugar controlado por su poderosa familia, los Koval. El drama, la acción y la tensión son los ingredientes principales de esta serie, pero también nos encontramos con relaciones amorosas complejas, marcadas por la lealtad, la traición y la violencia. El amor en Kukur no es un camino de rosas, es una batalla constante donde la vida y la muerte se entrelazan con las emociones más profundas. La serie es un ejemplo de cómo el amor puede ser un motor, una debilidad o incluso un arma en un mundo caótico.
La evolución de los personajes, sus dilemas morales y los giros inesperados hacen de Kukur una experiencia televisiva única e inolvidable. Y aunque el romance no sea el centro de la trama, la manera en que se entrelaza con la acción y el drama es simplemente magistral. Una serie que te dejará sin aliento. Y si de romances complejos hablamos, no podemos dejar atrás Ask 101, una serie que explora las complejidades del amor adolescente en un ambiente de rebeldía y búsqueda de identidad. La historia sigue a un grupo de estudiantes que, a punto de ser expulsados, deciden hacer un pacto para cambiar sus vidas. En medio de sus luchas personales, surgen amores y desamores, con la inocencia y la intensidad propia de la juventud. La serie es un reflejo de la diversidad de experiencias que se viven en la adolescencia y de cómo el amor puede ser un catalizador para el cambio y el crecimiento personal. Lo que hace especial a Ask 101 es la manera en que aborda temas universales como la amistad, la lealtad, el primer amor y el miedo al futuro con una narrativa fresca y actual. La química entre los jóvenes actores es palpable y la historia logra conectar con el público joven y adulto por igual. Es un ejemplo de cómo las series turcas también pueden abordar temas más juveniles con profundidad y sensibilidad. Y aunque no sea un drama clásico de romance, los conflictos amorosos son un componente esencial de la trama, mostrando que el camino hacia el amor verdadero puede estar lleno de obstáculos. Una serie que te hará recordar tus años de instituto. Ahora cambiamos de tercio y vamos a sumergirnos en el mundo de Kiral Kask, una serie que nos muestra cómo un simple contrato puede dar pie a un amor verdadero. La historia de Defne, una joven camarera que acepta un arriesgado trato para salvar a su hermano, y Ömer, un exitoso diseñador de zapatos, es un ejemplo perfecto de cómo el destino puede tejer sus propios caminos, a veces de las maneras más insólitas. El romance entre Defne y Ömer es un juego de mentiras y verdades, de apariencias y sentimientos genuinos. La serie es un cóctel explosivo de comedia y romance con momentos de tensión que te harán morderte las uñas, celos que pondrán a prueba tu paciencia y mucha pasión que te dejará sin palabras. La química entre el Zinsangu y Bararduk es innegable, y su interpretación logra que nos enamoremos de su historia, a pesar de todos los obstáculos que enfrentan. Kiral Kask es una prueba más de que en las series turcas, el amor puede surgir en los lugares más inesperados y de las maneras más insólitas. Y la serie, a pesar de tener momentos muy divertidos, también toca temas más profundos como la familia, la ambición y la búsqueda de la felicidad. Una joya que te hará suspirar. Y si hablamos de amor en lugares inesperados, ¿qué les parece Erkencikus? Esta comedia romántica nos lleva a una agencia de publicidad donde el destino cruza los caminos de Sanem y Khan. La conexión entre los protagonistas es inmediata, como un flechazo en medio de una tormenta de nieve, pero su relación está llena de malentendidos y secretos que pondrán a prueba su amor. La serie es una oda al amor a primera vista, al poder de la atracción y a las segundas oportunidades que nos da la vida. La interpretación de Demet Özdemir y Can Yaman en los papeles de Sanem y Khan es simplemente magnífica, logrando que nos enamoremos de su historia, de sus imperfecciones y de su deseo de estar juntos. Erkencikus es un ejemplo de cómo una serie turca puede conquistar al público con una historia sencilla pero con mucho corazón. La serie, que se grabó en lugares muy bonitos de Estambul, también nos muestra la belleza de la ciudad y su encanto. Y aunque la trama parezca sencilla, la manera en que se tratan temas como la familia, la independencia y el amor hace que sea una experiencia muy gratificante. Una serie que te hará creer en la magia del amor. Ahora vamos con Yasak Elma, una serie donde la ambición, el poder y el amor se entrelazan de una manera muy retorcida. La historia de las hermanas YLDZ y Zeynep, que son tan diferentes como el agua y el aceite, pero que por diversas circunstancias ven sus vidas cambiar por completo, es una mezcla de drama y tensión constante. La serie nos muestra los oscuros secretos de la alta sociedad turca y cómo las relaciones humanas se ven afectadas por el poder, el dinero y la ambición. El amor en Yasak Elma no es un cuento de hadas, es un juego peligroso donde las traiciones y las conspiraciones son el pan de cada día. La interpretación de las actrices Eda y Siseb Balsam es impecable y su química es palpable, logrando que nos sumerjamos en sus conflictos y en sus vidas, a pesar de todos los errores que cometen. Esta serie es un claro ejemplo de cómo las series turcas pueden explorar la complejidad de las relaciones humanas desde una perspectiva oscura e intrigante, manteniendo al espectador pegado a la pantalla en cada capítulo. Y si piensas que en esta serie todo es amor, te equivocas, el drama, el misterio y la intriga son elementos que van de la mano. Una serie que te mantendrá al filo de la butaca.
Finalmente, y para cerrar este recorrido por los dramas amorosos más intensos de las series turcas, no podíamos dejar de lado Muhteşem Yzyl, una serie histórica que nos sumerge en la vida del sultán Solimán el Magnífico y las complejidades de su harén. La serie es una epopeya de amor, poder y ambición, con personajes inolvidables y tramas llenas de intriga. El amor entre Solimán y Hürrem es una de las historias más apasionantes de la televisión turca, un amor que desafía las reglas y las convenciones sociales. La serie es una clase magistral de historia y ficción, con una producción impecable y un elenco de lujo. La actuación de Ali Tergenk y Mary Muzerli en los roles principales es simplemente impresionante, logrando que nos creamos su historia y que vivamos cada uno de sus conflictos como si fueran nuestros. Muhteşem Yzyl es una prueba más de que las series turcas pueden ser mucho más que simples culebrones, pueden ser historias que nos transportan a otros mundos y que nos hacen reflexionar sobre la condición humana. Y aunque la serie se basa en hechos históricos, el drama y el romance son dos elementos que la hacen realmente irresistible. Una joya para los amantes de la historia y el drama. Y con esto llegamos al final de nuestro recorrido por los dramas amorosos más intensos de las series turcas. Espero que les haya gustado este repaso por algunas de las producciones más exitosas de la televisión turca, y que les haya servido para entender un poco más la noticia del nuevo amor de Kerem. Como hemos visto, la vida puede ser tan impredecible como cualquier serie, así que lo mejor es disfrutar del presente y estar abiertos a los giros que nos depare el futuro. Quiero darles las gracias por acompañarme una vez más en esta aventura seriéfila. Su apoyo es lo que hace que este canal siga creciendo. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué les parecieron las series que mencionamos? ¿Cuál es su drama amoroso turco favorito? ¿Creen que Kerem y Melisa tendrán un romance digno de una telenovela? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos seriéfilos, y de suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Recuerden que tenemos una cita cada semana con nuevas historias, chismes y mucho drama turco. Los veo en el próximo vídeo. Hasta la próxima y que el amor siempre los acompañe.